¿Qué pasaría si te dijera que uno de los organismos más poderosos del gobierno de Estados Unidos, encargado de recaudar impuestos y vigilar el cumplimiento de la ley, fue víctima de un fraude millonario desde dentro? Una red operando en silencio, robando identidades, falsificando declaraciones y cobrando devoluciones falsas. Todo bajo las narices de la oficina del IRS, un crimen organizado dirigido por personas comunes con acceso a información privilegiada y un sistema sorprendentemente fácil de vulnerar. Hoy te voy a contar cómo se desarrolló este fraude, cómo funcionaba el esquema, quiénes estuvieron involucrados y cómo lograron robar millones de dólares al fisco, engañando al sistema fiscal más grande del mundo. Prepárate, porque esta historia es tan real como los impuestos que tú pagas. ¿Qué es el IRS y por qué es importante? El IRS o Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos es el organismo responsable de recaudar impuestos, fiscalizar a los contribuyentes y procesar millones de declaraciones cada año. Maneja una de las bases de datos más sensibles del país. Ingresos personales, números de seguridad social, historial de empleo, cuentas bancarias, dependientes familiares, todo. Se estima que el IRS procesa más de 240 millones de declaraciones al año y recauda cerca de 4 billones de dólares anualmente. Pero con ese volumen también existen brechas. Y donde hay brechas, hay oportunidades para el fraude. ¿Cómo empezó el fraude? Los primeros indicios surgieron en 2011. Miles de contribuyentes comenzaron a reportar algo extraño. Cuando intentaban presentar su declaración anual, el sistema les informaba que alguien más ya la había presentado por ellos. El patrón era claro: los ladrones usaban datos robados, nombres reales, números reales de seguro social, incluso direcciones verdaderas, para presentar declaraciones falsas. La jugada era simple pero brillante. Inventaban ingresos bajos con retenciones falsas y reclamaban devoluciones exageradas. Como el IRS intentaba procesar los reembolsos rápidamente, el dinero era enviado a cuentas o tarjetas temporales. Antes de que alguien notara el engaño, cuando el verdadero contribuyente trataba de presentar su declaración, ya era tarde. ¿Cómo obtenían los datos? Aquí es donde el esquema se vuelve más oscuro. Una parte de los datos se obtenía a través de hackeos a empresas, clínicas, colegios y hasta sitios web de empleo. Otra parte provenía del mercado negro de la dark web, donde identidades completas se venden por menos de $10. Pero lo más alarmante fue cuando se descubrió que algunos fraudes provenían de empleados internos. Personas con acceso legítimo a bases de datos del gobierno o de grandes empresas usaban esa información para alimentar el esquema. En algunos casos se trataba de contratistas, en otros de empleados del propio IRS. El caso de Miami, epicentro del fraude fiscal. Una de las redes más grandes fue desmantelada en Miami. Ahí, un grupo de estafadores creó cientos de identidades falsas, abrió cuentas bancarias con nombres robados y utilizó software de declaración electrónica para enviar miles de formularios falsos. El IRS, buscando eficiencia, depositaba rápidamente los reembolsos, sin detectar la trampa. En menos de 2 años, habían robado más de $100 millones. Cuando fueron detenidos, muchos tenían casas de lujo, autos deportivos, relojes de colección, todo financiado con dinero de contribuyentes que ni sabían lo que estaba pasando. La falla del sistema. El problema no era solo que los delincuentes eran ingeniosos. El problema es que el sistema del IRS estaba diseñado para priorizar la velocidad, no la verificación. Si una declaración era presentada electrónicamente y no levantaba sospechas inmediatas, se procesaba en cuestión de días. Las verificaciones profundas solo se realizaban cuando alguien reclamaba un error, es decir, cuando ya era demasiado tarde. Además, los sistemas de seguridad estaban desactualizados. En 2015, un ataque cibernético masivo expuso los datos personales de más de 700,000 contribuyentes. Esa brecha permitió el robo de identidades a escala y fue utilizada para seguir alimentando el fraude. Si este tipo de historia te ayuda a entender cómo opera realmente el sistema detrás de escena, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu like. Aquí no solo analizamos lo que pasó, sino lo que puede volver a pasar si nadie lo detiene. Seguimos con más detalles impactantes del mayor fraude fiscal silencioso de Estados Unidos. Cómo operaban las redes de fraude,
Los estafadores no actuaban solos, funcionaban como organizaciones criminales. Uno conseguía las identidades, otro llenaba las declaraciones, otro abría las cuentas temporales, otro cobraba el dinero y lo lavaba. Usaban software legal de preparación de impuestos como TurboTax o TaxAct y presentaban las declaraciones electrónicas para que todo pareciera legítimo. En muchos casos usaban direcciones falsas o alquilaban buzones postales para recibir tarjetas con los reembolsos. Después retiraban el dinero, cerraban la cuenta y desaparecían. Los errores del IRS. Una de las grandes críticas al IRS fue que durante años no implementó sistemas de verificación previos a los reembolsos. En lugar de comparar la información enviada con los datos de empleadores o bancos, aprobaban las devoluciones rápidamente. ¿Por qué? Porque estaban presionados por cumplir plazos y ofrecer eficiencia. El resultado: miles de millones de dólares perdidos, muchos de ellos nunca recuperados. Y lo peor, sin consecuencias claras para los responsables dentro del propio IRS. Casos reales que estremecieron al país. Uno de los casos más famosos fue el de un joven de 23 años que logró robar más de 3 millones de dólares en reembolsos falsos usando solo una laptop y acceso a internet desde su apartamento. Fue arrestado tras comprar un Lamborghini en efectivo y publicarlo en redes sociales. Otro caso involucró a empleados de un hospital que vendieron los datos de pacientes a una red criminal. Los datos eran utilizados para presentar declaraciones falsas, mientras los pacientes aún estaban internados. Y en una tercera operación, agentes encubiertos descubrieron que un empleado subcontratado del IRS vendía información directamente a estafadores por $5,000 por lote. El impacto sobre los ciudadanos comunes. El fraude no solo afectó al gobierno. Miles de personas tuvieron que esperar meses o incluso años para recuperar su identidad fiscal. Sus declaraciones fueron bloqueadas, sus reembolsos demorados y en algunos casos incluso fueron auditados por supuestos errores, que en realidad fueron manipulaciones de terceros. El proceso de reparación era lento, burocrático y emocionalmente desgastante. Y aunque el IRS decía estar trabajando para mejorar el sistema, los fraudes seguían ocurriendo año tras año. ¿Cómo se detuvo el esquema? El fraude no fue detenido por voluntad interna del IRS. Fue la presión pública, los reportajes de investigación y las denuncias masivas lo que obligó a actuar. A partir de 2016, el IRS implementó nuevos filtros de seguridad, verificación de datos en tiempo real con empleadores, códigos de autenticación para declaraciones electrónicas, limitaciones a la cantidad de depósitos por cuenta. También se comenzó a educar a los contribuyentes sobre el robo de identidad fiscal y se lanzó una unidad especial de cibercrimen para investigar estos casos. Pero el daño ya estaba hecho, miles de millones habían desaparecido y la confianza en el sistema estaba en crisis. Conclusión. El fraude dentro del IRS fue una llamada de atención brutal. Mostró que incluso los sistemas más grandes, más antiguos y más blindados pueden ser vulnerables desde adentro y desde afuera. También mostró que la eficiencia sin control es peligrosa, que priorizar la rapidez sobre la seguridad puede abrir la puerta a estafas masivas que afectan no solo a las instituciones, sino a millones de personas comunes. Hoy, el sistema es más seguro, pero no es perfecto, y si algo nos deja esta historia, es la certeza de que la vigilancia debe continuar siempre. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que el IRS debería asumir mayor responsabilidad por estos fraudes? ¿O que la solución está en educar mejor a los ciudadanos y fortalecer la seguridad desde la raíz? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si este tipo de investigaciones te ayudan a entender el mundo real detrás del sistema, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que aún cree que al IRS nunca lo engañan. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos desarmando los grandes fraudes que han sacudido al poder y al pueblo.